Hola a todos y todas, bienvenidos a este tutorial de cómic o también llamado historieta. El cómic realmente es una forma de expresión artística que busca por medio de dibujos y de relatos textuales expresar una idea o una historia específica, un relato dramático, de humor o de aventura. Y es precisamente la aventura la que más mueve a los creadores de historietas, como la productora Marvel, que hizo famosos a El Hombre Araña, a los X-Men, a los Avengers, y que luego fueron llevados también al cine. Entonces el cómic ha tenido trascendencia a nivel mundial, puesto que es una técnica que comunica mucho, que queda muy plasmada pues en la mente de las personas. Cómics o historietas hay para todos los gustos. Algunas son artísticamente muy bien logradas, por lo que se les considera el noveno arte dentro de las bellas artes, obviamente. Podríamos decir que la estructura fundamental del cómic está fundamentada en los siguientes aspectos. En la viñeta, que es un recuadro donde está la escena o la transición del tiempo. También obviamente las ilustraciones que la componen, o sea, todo lo que está plasmado allí por medio de dibujos. Están los globos de texto, que se usa para la narración de los hechos dentro de la historia. Están los bocadillos, que son pues los parlamentos de los personajes. Y la tipografía que se usa o la fuente de letras también es muy importante porque le da personalidad o le da identificación a la marca o a la historia que estamos desarrollando. Las onomatopeyas, que son una muestra gráfica, por decirlo así, de los sonidos. Otra parte que llama la cartela, que es como unos segmentos rectangulares a veces o cuadrados, donde se menciona la transición. En la historieta, así como en el cine, poder tener en cuenta los planos de la acción, es decir, también los ángulos en que el dibujante, como si fuese una cámara, va a hacer las tomas específicas de cada escena. Entonces, como en el cine, se utilizarían pues los planos generales, los planos panorámicos, el primer plano de pronto del personaje, los acercamientos o primeros planos, el close-up, por ejemplo, este ojo que está aquí es un close-up. En fin, podemos combinar muchos planos dentro de la historieta para que ésta sea más sugerente, más bella. Una parte fundamental de la historieta obviamente es el relato que se va a hacer, para lo cual deberemos tener una idea muy bien fundamentada o un argumento de lo que vamos a relatar por medio del cómic. En este caso, por ejemplo, tenemos acá ya una historia que vamos a trabajar en los siguientes tutoriales, que se llama Samán y Seiba, y con base en ella iremos desarrollando pues el taller o el tutorial de cómic paso a paso de cómo encontrar la forma correcta de mostrar la historia de una forma agradable, sintetizada, que sea con un lenguaje gráfico y textual muy directo, que agrade al lector y que cumpla pues los fines que tenemos como dibujantes. De la historia se debe pasar a un guión o libreto que nos defina qué partes de la historia se van a dibujar o se van a relatar de forma gráfica, qué partes van a resolverse con el texto. La locación, o sea, dónde ocurren los hechos, o sea, el espacio geográfico quizá donde sucede la historia. Los personajes principales y secundarios, tener en cuenta de qué raza son, qué edad tienen, cómo son, cómo visten, qué tipo de personalidad contienen, cómo piensan, quizá también cómo sienten, en fin, cantidad de cosas que nos llevan a construir un personaje de una forma casi realista. El acento de la narración, es decir, el estilo narrativo, el tiempo verbal, el idioma, si va a ser de humor, si va a ser una historia seria, trágica. Es muy importante también definir cuántos cuadros va a tener cada escena de la historia, si podemos desarrollar la historia en un solo cuadro
o por el contrario, como se hace en las revistas de cómics, definir pues por páginas cuántas viñetas, cuántos cuadros de acción debe tener la página. Les voy a presentar aquí un cuadro básico que he escrito, donde va a ser resumida toda la acción de nuestra historieta. Entonces tendría pues un título del cómic, obviamente, en este caso se llama El Dormilón, un argumento o un resumen de toda la historia que se va a narrar. Dice: Manuel siempre llega tarde a clase y sus padres no saben qué hacer, pues se encierra en su habitación y la asegura bien. El padre decide tomar soluciones drásticas, pero se lleva una sorpresa. Ese es como el resumen de la historia. También definimos los personajes, cómo es la madre, cómo es el padre, cómo es Manuel, la locación, dónde van a suceder los hechos, en este caso en una casa normal, dice. Los objetos que se van a dibujar también en la alcoba de Manuel, una cama, una mesa de noche, en fin. La técnica que se usaría aquí en esta historieta, en este cómic, sería lápiz, plumones y acuarelas sobre cartulina blanca. En fin, ir al detalle, ¿no? Y luego relata las escenas una a una, el resumen de la escena y en cada viñeta qué vamos a dibujar. Esta es una historia una escena que está en 3 viñetas, entonces podemos establecerlas. 1, 2 y 3 viñetas. Dice en la viñeta 1, dice un primer plano de Manuel sentado en la cama. Entonces, en la viñeta 2, un close-up del reloj de mesa. Y en la tercera viñeta, un plano americano de Manuel que observa a través de la ventana. Eso sería un boceto de lo que vamos luego a tener como base para la historieta final. Bueno amigos, hasta aquí este primer tutorial de historieta o cómic. Siempre podrán investigar más cosas, intentar saber aún más en los libros, en internet. Lo importante, como les dije siempre, es la historia, estructurarla muy bien y así optimizar el tiempo y los resultados. En los próximos videos de tutoriales haremos un poco más énfasis ya en la parte técnica, ahondaremos en la parte visual, en la estructura de la historieta, en sus componentes, en los efectos, en el texto, las onomatopeyas, en fin, todas esas partes que componen la historieta y que la hacen tan bella y tan completa. Sugiero entonces que cada uno escriba una corta historia, la estructure como está en esta tabla y pueda comenzar a hacer los bocetos de esa pequeña historia, y eso serviría como preámbulo a lo que es ya la historieta y el cómic con un acabado más artístico. Entonces nos vemos en el siguiente tutorial.